Bueno, muy buenas noches para ambas. Si en definitiva habían faltado ustedes dos allí por retroalimentación, entonces, pues nada, vamos a hacerla en este momento. Vamos a comenzar con Gabriela Garzón. Bueno, Gabriela, en términos generales me parece que los diseños son interesantes. Todavía tenemos varias cosas por revisar, pero los diseños son interesantes y particularmente porque desde la geometrización pues se hace un trabajo muy bueno. Por supuesto, también se utilizan elementos básicos del diseño que resultan claramente interesantes y que le aportan mucho a las propuestas. Sin embargo, vamos a hacer las observaciones ya puntuales. En primera instancia, hay que tener en cuenta que geometrización de formas y el eslogan no pueden quedar al mismo nivel de importancia, y más teniendo en cuenta que el eslogan es el eslogan y es más importante que geometrización de formas. Entonces, yo diría que ese eslogan debería subir un par de puntos, ¿listo? De tamaño, y en ese orden de ideas, incluso tres, si es el caso, que se note claramente la diferencia con geometrización de formas. Colores primario y complementario puede bajar un punto, ¿listo? Mm, y si este baja un punto, geometrización de formas puede bajar un punto también y le subimos dos al eslogan. De esa forma tendríamos como mayores diferencias jerárquicas. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los cabezotes, me parece que es interesante lo que estás haciendo. Obviamente esas observaciones que hacemos aplican para todas las otras, ¿no? Para todas las otras propuestas. Mira, aquí geometrización de formas es enorme, desproporcionado, mucho más importante entonces que el mismo eslogan. ¿Listo? Eh, no entiendo por qué hay un eslogan diferente en cada diseño. ¿Es el mismo eslogan o debe ser el mismo eslogan para las tres propuestas? ¿Listo? Si eso estaba así en la preentrega anterior, no lo había visto. Entonces, ojo con eso. Un eslogan no se cambia porque vamos a presentar tres propuestas. No, el eslogan es el mismo. Las propuestas de diseño son las que cambian. Mm, yo me quedaría de los que tú propones allí. La creatividad no tiene límites o este de arriba. Cada gran diseño comienza con una historia. Yo me quedaría con cualquiera de los dos excepto el último. ¿Listo? Luego, esta me parece que es la mejor propuesta, básicamente porque el personaje principal, tiene un tamaño que resulta interesante, impactante. De hecho, los tres allí creo que logran tener, ¿cierto? Más allá del toque, de la interrelación de formas y todo esto, me parece que logran tener cosas allí interesantes y se torna una composición bastante buena. Yo lo que haría sería lo siguiente. Primero, yo siento que esto flota, ¿listo? Y no se sostiene realmente de algo. Entonces yo tomaría, por ejemplo, este elemento, ¿cierto? Y lo alargaría un poco más, ¿cierto? De tal manera que se salga del formato y se sienta que hay allí un sostenimiento, ¿bien? Y no que simplemente esos, este grupo de elementos y el 2024 y el triángulo flota, ¿listo? Entonces yo haría que ese, por ejemplo, saliera del formato. Mm, creo que por ahí también está haciendo falta mejor manejo en este elemento. Ese círculo creo que podría tener un poquito más de protagonismo en tamaño, incluso
tal vez si aumenta un poco, se termine saliendo por abajo. ¿Listo? Revísalo, porque creo que puede ser una buena alternativa agrandarlo un poquito de tamaño y si es el caso mandarlo un poquito más a la derecha, en fin. Eh, pero creo que esa podría ser una opción. Luego, pues ya hablamos de las jerarquías. Mm, las tipografías me parece que funcionan bien y eso sería básicamente. Luego con esta y con esta, sí pienso que se pueden mejorar más cosas todavía. Ya hablamos de las jerarquías, ¿cierto? Entonces habría que revisar acá, por ejemplo, este diseño visual y el eslogan un poquito más abajo y un poquito más a la izquierda. Listo, que exista mejor manejo de respiros. Pero yo creo que acá volvemos a ciertos elementos flotantes que no se sostienen realmente. Eh, esta línea está torcida. Aquí hay más espacio y aquí hay menos espacio. Entonces hay que revisar eso. Preferiblemente hacer tres y no dos. ¿Listo? Obviamente con diferentes largos, así como lo estás haciendo acá, pero tres, no dos. Tal vez esta verde sea el límite. Aquí hay un respiro, ¿cierto? Yo creería que podría ser un respiro mayor, un poquito más a la derecha, y luego ese espacio distribuirlo para tres líneas. Ahora bien, aquí, este círculo me parece que funciona bien, pero creería que aquí deberían haber otra línea de puntos sucesiva, ¿listo? O en su defecto, correr todo ese grupito un poquito más a la izquierda y hacer que el círculo aumente un poquito el tamaño, de tal manera que incluso se salga por arriba y se sienta sangrado, no hay todo flotante. Fíjate que incluso aquí hay como un corte, ¿no? Aquí también está pasando. Entonces, eso precisamente es lo que hace que se vea también extraño. Eh, luego por acá pasa lo mismo, ¿listo? Este triángulo o este grupo de elementos debería aumentar de tamaño, ¿cierto? Y salirse por abajo, de pronto no por la derecha, pero sí por abajo, aumentando el tamaño y permitiendo que exista mayor manejo de espacio, porque aquí hay un aire bastante grande. Y resulta que aquí esto ni se sangra, apenas un poquito separado, está flotante, entonces mejor sangrarlo, coger los tres elementos y aumentarlos de tamaño y sangrar por abajo. Eh, habría que revisar que el 2024 no vaya a quedar abajo, ¿no? Yo me refiero a agrandar este triángulo, pero que el 2024 no se vaya a ir para abajo. Geometrización de formas es exageradamente grande, termina siendo más grande que el eslogan. Esta parte, ¿cierto? Me parece que puede ser interesante, pero yo haría algo para que esto no quede flotante. Podría pasar que exista algún elemento, no sé si es de estos puntos o triángulos o algo adicional pasa para que se una con este grupo de elementos y quede sangrado, por ejemplo, por la izquierda y no por abajo, y este sí por abajo, este triángulo de aquí. Es lo que tienes que empezar a revisar y a mejorar. Otra cosa que me parece importante es que si bien en este es impactante, este personaje, ¿listo? Por aquí se me pasó algo que se ve un poquito extraño, y es que este elemento podría ser incluso más, ¿cierto? Más ancho y tocar el borde, que se ve un poquito raro así como está, ¿listo? Se ve un poquito extraño. O, sí, yo creo que sería eso, que se alargue y se vaya sangrado. ¿Listo? Lo otro
es aquí, que hace un momento decía, este personaje tiene un muy buen tamaño y como los tres que están allí son de buen tamaño, pues abarcan gran cantidad del diseño y no se percibe que exista mucha, mucha influencia o mucho protagonismo del fondo. ¿Listo? Entonces creo que eso le hace mucho bien al diseño. Pero acá, ¿cierto? El que yo diría que estos dos, tal vez esté un poquito más grande, pero no alcanza a tener el impacto. Casi que se ve más la intencionalidad de repetir, ¿cierto? Dos veces, porque hay que tener tres, ¿cierto? Y ya, pero no se piensa en que uno debe ser sumamente protagonista, que yo pensaría, por ejemplo, en que fuera este, ¿listo? Ahora, si es el de abajo, ¿listo? Sí, pero más protagonista a este nivel, ¿listo? Incluso más, porque yo quisiera ver uno más potente todavía en tamaño, ¿listo? De tal manera que los otros sí, más pequeños, ¿cierto? Pero va a haber uno que sea el que manda la parada en el diseño y es impresionante, impactante, como está pasando acá, ¿listo? Que yo diría incluso podría ser más grande y estos dos más pequeños, pero como hay una distribución allí tan interesante, pues podría ser manejarlo así, pero revisa la posibilidad de que este incluso aumente un poco el tamaño, ¿cierto? Y estos otros dos tengan que reducir un poquito, ¿listo? Revisa esa alternativa. De todas maneras, para mirar y si no, pues lo dejas así como está. Pero tenemos que pretender aquí lo mismo, uno exageradamente grande, incluso más que este, ¿cierto? Eh, y luego los otros dos, ¿cierto? Con otros tamaños. Así como están tres tamaños diferentes, pero uno impresionante, impresionante de tamaño. ¿Cuál? Este o este. Habría que mirar, ¿cierto? Habría que mirar cuál. Pero hay un afán allí, no sé si intencional o accidental, eh, porque estos dos sean prácticamente iguales, y entonces ni el uno ni el otro realmente están impactando. No me convence realmente este verde, me parece que sería mejor un verde un poco más oscuro. Mm, piensa en la posibilidad de una sombra paralela, ¿listo? Y un rojo más oscuro, un rojo más sangre, como lo que está pasando por aquí, ¿listo? Porque quedan colores muy fluorescentes, un poquito chillones allí, y no es la idea. Mm, piensa en jugar un poquito más con los textos, ¿listo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí diseño más a la izquierda, visual un poquito más a la derecha, ¿cierto? Y empezar a jugar un poco con eso. Mm, luego por acá, me parece que colocas todos los textos allí en esa zona y ya, ¿cierto? Cuando colores primario y complementario podría estar incluso mucho más abajo, ¿cierto? Dejando obviamente un espacio prudente de respiro, pero mucho más abajo. Eh, diseño visual con un juego más interesante en color, ¿listo? ¿Qué pasaría si diseño está un poquito más arriba, ¿cierto? Y visual ahí donde está, luego el eslogan debajo, ¿cierto? O así como lo tienes, pero ¿qué pasa si diseño visual se escalona y de pronto hay un manejo más interesante también del color y luego colores primario y complementario, incluso hasta se va de ahí? ¿Qué pasaría si estuviera aquí vertical, ¿cierto? Y le damos más posibilidad a ese diseño visual
para que se escalone, para que hagas cosas interesantes. Creo que le hace falta mayor propuesta en términos de elementos básicos del diseño. Si colores primario y complementario se va por acá para la derecha, ¿cierto? Porque pareciera ser que hay mucho aire allí. Entonces aquí quedarían estos dos textos, juegas mejor con ellos y de pronto algún elemento o elementos aquí abajo. Creo que eso podría funcionar mejor. Eh, Tal vez estos dos personajes, ahí están bien, pero el 2024 ahí no me funciona. Yo creo que el 2024 podría estar aquí. ¿Listo? Aquí, en esta parte, con mayor tamaño. Y no hay metido en ese huequito pequeñito. Porque a este todavía se le puede hacer mucho. Y en general los tres se les puede hacer, sobre todo a estos otros dos, ¿no? Jugar más, ¿cierto? Jugar más con los textos, con el color de los textos, en fin. Tampoco pues pensar en que cada letra sea un color, ¿no? Porque estamos allí con unos rojos verdes, ¿no? En fin, pero buscar jugar un poco más, dice lo que te digo, por ejemplo, diseño un poquito más arriba, visual más abajo, mirar la parte de color. ¿Qué pasaría si fuera un color rojo oscuro para todo diseño, todo lo que es las dos palabras diseño visual, ¿cierto? Con una sombra paralela bien hecha de Illustrator. Creo que eso podría funcionar y mirar cómo se acopla el eslogan a eso, ¿no? Y creo que esas serían las observaciones contigo. En lo que tiene que ver con Paula Rusinque, eh, yo creo que allí la repetición de formas, sí, se hace repetición de forma y reflejo, pero en esta es eso y ya. En esta repetición de forma y por lo menos hay cambio de tamaño, me parece que eso ya es más interesante. Por acá pasa lo mismo, repetición, cambio de tamaño, pero básicamente lo mismo. Esta diagonal y después una diagonal hacia el otro lado. O sea, son prácticamente el mismo ejercicio de repetición de formas. ¿Listo? El mismo ejercicio. Con la diferencia de que esta diagonal va hacia acá, esta diagonal va hacia acá, y obviamente se varían un poco los tamaños, y esta va hacia el lado contrario. Tienen que ser diseños totalmente diferentes, plantear algo completamente distinto en relación a la técnica de composición con esa repetición de formas y cambio de tamaño y reflejo. Ahora bien, no utilizas ni un solo elemento básico de diseño. Si quieres tener más claridad sobre y cuáles elementos básicos de diseño, a pesar de que lo explicamos en clase y lo dijimos y lo repetimos, pues mira los diseños anteriores. ¿Listo? Mira en el video de retroalimentación anterior a este, que hay otros diseños que muestro por ahí, básicamente tres, que tienen muy buenos elementos básicos del diseño. Es un tigre y otros referentes, que un gato, elementos básicos del diseño y proponer, porque no podemos simplemente colocar este, repetirlo y el resto del espacio es blanco y ya no hay nada más de diseño, simplemente los textos y pare de contar. ¿Listo? De otro lado, las elecciones tipográficas no son buenas. Esta tipografía definitivamente no es buena, ¿listo? La del cabezote y que la sigues utilizando allá para todo. No, son tres tipografías diferentes. Esta tiene alguna diferenciación con las otras, pero esta de el arte de comunicar, ¿cierto? Y que en esencia es esta misma, nosotros dijimos tres tipografías diferentes, ¿listo? No dos. En ese orden de ideas, creo que las tipografías definitivamente no son buena elección y de todas maneras, en relación a jerarquías visuales, pues geometrización de formas es una cosa impresionantemente grande
demasiado exagerada en tamaño y de hecho más clara que, más grande e impactante jerárquicamente que el eslogan, cuando no tendría por qué ser así. El eslogan es mucho más importante. Y luego colores primarios y complementarios, que dijimos claramente primarios y complementarios no, colores primario, porque es que aquí es un primario, el azul, ahí no están los primarios, amarillo, azul y rojo, no son primarios, es primario. Y tampoco hay tres complementarios, hay uno. Complementario del azul, pues el naranja. Entonces, eso claramente lo indicamos y tú caes precisamente en eso. 2024 también sin ninguna importancia, perdido, ¿listo? Hace falta mucho más manejo con los textos. No, todos los textos en negro. Mira, no hay ninguna diferenciación en absoluto en ningún texto. No se siguen diferencias jerárquicas. ¿Listo? No son buenas elecciones tipográficas y tampoco hay manejo adecuado de la técnica de composición. No siempre el mismo diseño. Si no es una diagonal para la derecha, es una diagonal para la izquierda. Y ya. Cuando hay muchísimas formas de hacer repetición y cambio de tamaño, si es posible con reflejo o giro, pero muchas formas. ¿Listo? Entonces hay que revisar todo eso. Y lo que ya te había comentado, implementar formas básicas del diseño. No hay una sola. Listo, estas serían las observaciones, entonces quedo pendiente allí de sus entregas finales. Buen fin de semana.